En todas las áreas y en todas las épocas los científicos formamos una especie de batallón en un frente muy amplio tratando de resolver una pregunta. Los trabajos personales son secundarios al ataque general y lo que hacemos como investigadores es resumir en una especie de metáfora la cronología del momento particular en el que vivimos. Cuando un científico o un grupo de ellos triunfa, se crea una crisis en esa área, los científicos que vienen después se sienten insatisfechos con las teorías y tratan de desarrollar otras nuevas. Hoy, para la entrevista, nos encontramos en el Parque Sanitario Sant Joan de Déu, que tiene sus orígenes hace más de un siglo, cuando en 1854 el doctor Antoni Pujadas fundó el Centro Sant Joan de Déu de Servicios de Salud Mental. En la actualidad, el Parque Sanitario es una red de servicios asistenciales, docentes y de investigación sin ánimo de lucro de la Orden Hospitalaria de Sant Joan de Déu, integrados en el sistema de salud de Cataluña. Mi invitada hoy para tener esta conversación es María Rubio Valera. María es licenciada en farmacia por la Universidad de Barcelona, donde también se doctoró en 2012 y ejerció de profesora asociada entre 2013 y 2019. Posteriormente ha sido profesora de la Universidad Pompeu Fabra y en la Universidad Autónoma de Barcelona. Asimismo, ha realizado estudios de posgrado en seguridad y calidad asistencial y legal. Desde 2017 lidera el grupo de investigación de evaluación de tecnologías sanitarias en atención primaria y salud mental del Instituto de Investigación Sant Joan de Déu, y desde 2020 es responsable de calidad y seguridad del paciente del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. El trabajo de investigación de María se centra en el diseño y evaluación de intervenciones sanitarias para mejorar la calidad de la atención a pacientes, siendo el foco principal de su trabajo el estudio de la magnitud e impacto de comportamientos relacionados con la salud, diseñando intervenciones dirigidas y adaptadas al contexto del paciente para mejorar estos comportamientos, evaluando su efectividad y la relación coste-efectividad. Buenos días, María. Buenos días. Me gustaría comenzar por el principio. ¿Cuándo se produjo el inicio de tu conciencia investigadora, que influyó en que te dedicases a la investigación y en particular a la epidemiología? Pues la verdad es que mi primer contacto con la investigación fue bastante temprano, cuando yo estaba todavía cursando los estudios de bachillerato, con 16, 17 años. Tenía un profesor de física que se llamaba Emilio Llorente, que era una persona que, a pesar de que se había dedicado a la docencia, era doctor y le había quedado aquel gusanillo por la investigación. Y él ofrecía, en aquella época se había implantado ya el trabajo de investigación que hacen todos los estudiantes en segundo de bachillerato, y él ofrecía a aquellos estudiantes que tuvieran un especial interés pues hacer alguna investigación un poco más experimental y se volcaba mucho en esto, ¿no? Entonces yo estuve un verano haciendo un proyecto de investigación que no tiene nada que ver con lo que hago ahora, porque era sobre peonzas y movimiento circular, etcétera, etcétera, pero que la verdad es que me despertó ese gusanillo, nos dieron un premio por aquel trabajo, y eso hizo que durante la carrera yo estuviera en contacto con distintos laboratorios y probara dentro de farmacia, en bioquímica, en química, incluso en parasitología. Estuve casi 2 años colaborando como becaria del grado en distintos proyectos de investigación. Así que cuando acabé la carrera tenía claro que investigar era algo que me gustaba y que quería hacer, y de todo lo que había probado, porque en algunos de los departamentos donde estuve hice investigación muy básica, de bioquímica o genética, y en el último en parasitología, que quizás se acercaba más a lo que es la epidemiología, ¿no? Porque lo que hacíamos, el objetivo de aquel proyecto en el que colaboré, era ver cómo se distribuían unos mosquitos que transmiten la leishmaniosis, los flebotomos, como medida de prevención, ¿no? Sí. de salud pública, de transmisión del parásito. Y vi claro que me gustaba mucho más esta ciencia más aplicada, ¿no? Más cercana a la persona, ¿no? A lo que podemos decir al paciente, a la sociedad.
Y esto es lo que me hizo decantarme por una investigación más de salud pública o de intervenciones en salud. Qué bien. Tu tesis doctoral fue sobre intervenciones farmacéuticas en pacientes depresivos. ¿Qué te llevó a elegir este tema para iniciarte como investigadora? Pues, como digo, cuando acabé la carrera tenía claro que quería hacer algo de investigación y había posibilidades de trabajar en laboratorios más de básica y de pronto apareció este proyecto que nos explicó la doctora Marc, que fue mi codirectora y que era una investigadora del proyecto, y que nos explicó a los alumnos de último curso del grado este proyecto. Y a mí al principio tengo que decir que me sorprendió porque en la Facultad de Farmacia, por lo menos en la UB, toda la ciencia que vemos es bastante básica, es de desarrollo de fármacos y no podía acabar de entender este tema de intervenir sobre la adherencia en atención primaria, pero aún así me presenté a la plaza y cuando pude entrevistarme con la doctora Marc y con el doctor Serrano, que también fue director de mi tesis, me pareció muy interesante y acabé de decidirme por una investigación en la que se intentaba trabajar con la persona para mejorar su autocuidado, ¿no? para mejorar la manera en que él mismo interviene sobre su salud, ¿no? o afecta a su salud. ¿Quiénes han sido tus referentes, tus maestros? ¿O qué personas o qué trabajos han influido más en tu formación y posterior carrera científica? Bueno, creo que ha habido muchos referentes, ha habido muchas personas que a lo largo del camino me han marcado y de las que he podido aprender. Unas de ellas, por supuesto, son mis directores de tesis, pero si tuviera que escoger una persona, para mí sería la doctora Ana Fernández. Ana es ella es psicóloga y cuando yo entré a la unidad, ella todavía era estudiante predoc, pero estaba a punto de defender su tesis. Y para mí Ana fue una compañera, una mentora y una amiga, tuve esta gran suerte. Ana es una persona con una mente brillante y que siente una pasión por la investigación que consiguió transmitirme y que además tenía muy a la mano, ¿no? Con la que podía compartir dudas, con la que podíamos buscar soluciones a los problemas que íbamos encontrando. Y yo creo que para mí Ana sería esa persona que me ha marcado, ¿no? Y que ha hecho un poco que sea la investigadora que soy hoy. Con frecuencia en España el proceso de formación científica incluye la estancia en un centro de investigación extranjero. ¿Echas de menos esa experiencia? No lo sé, quizás sí, ¿no? Es cierto que en mi caso, por cómo fueron las cosas, acabé haciendo el postdoc en España. Sí que he hecho estancias en el extranjero para colaborar con grupos de investigación y aprender técnicas o para colaborar en proyectos específicos. He hecho varias estancias tanto durante la época predoc y durante la época postdoc en que he aprendido mucho, pero nunca he hecho este postdoc o con varios años en otro grupo en el extranjero. Yo quiero pensar que el haberme quedado aquí me ha permitido desarrollarme, conocer muy bien el sistema y desarrollar mis proyectos, porque además la investigación que yo hago es muy contexto dependiente, porque es una investigación muy aplicada. En su momento incluso nos planteamos ir a Estados Unidos y a mí me da un poco de miedo que lo que yo hacía en su sistema no tuviera un buen encaje. Y lo que sí que creo que es importante, bueno, yo aún así he colaborado con grupos en el extranjero y colaboro, pero lo que me ha aportado mucho es colaborar también a nivel nacional. Yo formo parte, antiguamente el grupo, tuve la suerte de que cuando entré el grupo ya formaba parte de una red de investigación en actividades de prevención y promoción de la salud en atención primaria, que era la red IAP, y actualmente formamos parte del CIBERES, del Consorcio de Investigación Biomédica en Red en Epidemiología y Salud Pública, y dentro de estas redes he podido colaborar con investigadores a nivel nacional, de los que también he aprendido mucho y con los que todavía colaboramos, por supuesto. Y en este sentido, sí, quizás he perdido parte de la experiencia, ¿no? Pero quiero pensar que todo ha sido por algo y que... Claro. En 2019 publicaste un trabajo, me parece interesante,
sobre ansiedad, depresión y red social en las personas mayores. ¿Podrías resumirnos algo de este trabajo? Sí, en este estudio que lideraba mi colega Joan Domènech, lo que hicimos fue estudiar dos variables que están relacionadas pero que no son iguales, que son el aislamiento social, que sería la medida objetiva de soledad, ¿no? Una persona que tiene una red pobre o poco contacto con su red, y la soledad, que es el sentimiento subjetivo de aislamiento social, ¿no? Una persona puede estar aislada socialmente, pero no sentirse sola, y viceversa, ¿no? Y al revés, una persona puede sentirse sola a pesar de tener una red social fuerte. Estas dos variables nos interesaban en su relación con la salud mental, en cómo este aislamiento social y esta soledad podían explicar a futuro que la persona tuviera un mayor riesgo de tener una depresión o una ansiedad. Teniendo en cuenta que además esa relación puede jugar también en la otra dirección, porque sabemos que las personas con trastorno mental pueden tener una mayor tendencia a aislarse socialmente por la propia clínica, por la propia patología. Entonces, en este estudio, en que nos centramos en una cohorte de gente de mayor edad, es la cohorte tilda, que trabaja con sujetos a partir de los 50 años y que tiene personas mayores de 80, utilizamos dos cortes, dos momentos en el tiempo para ver aquellas personas que se sentían solas y estaban aisladas y aquellas que tenían depresión y ansiedad, cómo estas variables predecían el trastorno mental y el aislamiento de la sociedad en el siguiente punto temporal. Y aquí se confirmó que el trastorno mental podía contribuir al aislamiento de la persona o a la sensación de soledad, pero lo que sobre todo jugaba un factor importante era que el aislamiento, tanto el aislamiento como la soledad, predecían que la persona desarrollara un trastorno mental, tanto depresivo como ansioso en el futuro. El científico debe ser capaz de expresarse con soltura, naturalidad y cierta exuberancia por medio de una forma que le abra la mente y desate su potencial. ¿Cómo te parece que se produjo ese cambio significativo en tu carrera? En suma, ¿cuándo te diste cuenta de que brillabas con luz propia? Supongo que no hay un punto un antes y un después, todo es progresivo, pero cuando por primera vez pensé, este proyecto es mío, ¿no? y esta es mi idea y esta es mi manera de enfocar las preguntas de investigación, quizá fue cuando se me concedió mi primer proyecto de FIS, mi primer proyecto del Fondo de Investigación en Salud. Era, durante mi tesis, que se centraba en intentar mejorar la adherencia a largo plazo de las personas que tenían un nuevo episodio de depresión, durante los análisis detecté que un 7% aproximadamente de las personas que participaban en el estudio nunca fueron a retirar la medicación a la farmacia. Es decir, no pudimos mejorar su adherencia porque nunca empezaron a tomar el fármaco. Y revisando la literatura no encontré prácticamente nada sobre este comportamiento, y entonces decidí pedir un proyecto FIS que intentaba entender la no iniciación, que es un problema de adherencia más, pero que es distinto porque no puede explicarse por los efectos secundarios o porque no noto una mejora en respuesta a la medicación, tiene que haber otra cosa, utilizando, por un lado, grandes bases de datos, datos de la historia clínica informatizada en toda Cataluña, para ver cuál era realmente la prevalencia de este comportamiento y qué factores lo podían explicar, y a la vez utilizar metodología cualitativa con entrevistas en profundidad con personas que no hubiesen iniciado un tratamiento para entender el porqué, entender el por qué habían tomado esa decisión y así poder diseñar intervenciones para mejorar este comportamiento. Y yo creo que para mí marcó un antes y un después. Aunque los hechos nunca pierden vigencia, las explicaciones acaban perdiéndola. ¿Es así en tu área de investigación? Un poco sí, aunque es cierto que creo que hay resultados o hay hipótesis que confirmamos en mi campo que siempre se van a mantener en el tiempo porque no dependen del contexto temporal ni social, como por ejemplo en adherencia, los modelos de comportamiento en salud no son nuevos, no se desarrollaron hace 5 años, no cambian a lo largo del tiempo, todavía estamos trabajando con modelos de los años 70.
porque al final la manera en que una persona responde o se comporta con respecto a su salud y a las intervenciones que tiene que realizar sobre ella se basa en unas variables que son muy inherentes al género humano y que no cambian. Por ejemplo, sabemos que las inequidades en salud siempre tendrán un impacto sobre la salud y sobre cómo se comporta la gente, pero sí que es verdad que en función del contexto, el peso relativo que pueden tener los distintos factores que explican estos comportamientos o las intervenciones que tenemos que realizar para modificarlos o mejorarlos cambiarán. Un buen ejemplo puede ser el COVID, ¿no? O sea, ha hecho que muchos de los estudios que hemos planteado o que teníamos en marcha tengamos que repensarlos o tengamos que reanalizarlos para intentar entender en la nueva situación, en el nuevo contexto, qué implican, ¿no? Y qué vigencia. No todos los resultados tendrán vigencia. A diferencia de otras áreas, como estás comentando, a diferencia de otras áreas de la investigación biomédica, la tuya requiere la recogida de datos de cientos de personas durante un largo periodo de tiempo. ¿Cuánto tiempo puede llevarte un proyecto de investigación desde que lo diseñas hasta que lo das por finalizado y te pones a escribir el artículo? En promedio, mucho. En promedio yo diría que unos 4 años. Depende del proyecto. Ahora, por ejemplo, con todo el boom que ha habido, con todo el crecimiento en el uso del Real World Data, de las grandes bases de datos, nos ha permitido que podamos hacer estudios sobre grandes cohortes de pacientes sin necesidad de recoger datos uno a uno, ¿no? De forma masiva, y esto agiliza mucho el proyecto y hace que en ocasiones podamos evaluar ciertos comportamientos o incluso ciertas intervenciones en el contexto natural sin necesidad de esperar mucho tiempo para poder analizar y tener los resultados. Pero no siempre podemos trabajar así. Cuando queremos evaluar una intervención nueva o una intervención que por cuestiones éticas necesitamos utilizar ensayos clínicos o donde controlemos la exposición, lo habitual es que nos vayamos más bien a los 5 años. Mi tesis doctoral, por ejemplo, que era un ensayo clínico, duró 5 años, y el proyecto en el que más estoy trabajando ahora, que es un ensayo clínico pragmático sobre miles de pacientes, también tiene un cronograma que planifica unos 5 años de duración. ¿Escribes un proyecto o un artículo científico a cualquier hora del día? ¿Lo escribes mucho? Cuando escribes un trabajo, ¿qué parte te cuesta más? Escribo cuando puedo, pero es verdad que soy más productiva por las tardes y por las noches. Yo soy de estas investigadoras que ahora no puedo, pero cuando estaba en mi época predoc y cuando era una postdoc junior, era de esta gente que entra tarde y se va tarde, ¿no? Porque por la noche, cuando todo el mundo se ha marchado y puedo estar tranquila, escribo más y mejor, soy más eficiente. Y en contra de la mayoría de la gente que busca la calma y una música relajada, yo me suelo poner música con mucho ruido, con gente que cante, y eso me ayuda un poco a aislarme y poder escribir. Intento la primera vez, o sea, hacer un borrador del tirón, porque intento tener las ideas claras y plasmarlo todo y no entretenerme en reescribir, pero es cierto que una vez que tengo el primer borrador, dedico mucho tiempo a reordenar las ideas, a reescribir, a intentar simplificar lo que digo y eliminar todo aquello que no aporte valor, para que lo que escribo sea lo más sencillo posible y lo más claro posible. ¿Y qué es lo más difícil para mí? Bueno, yo creo que en los artículos, sobre todo, la discusión, que es donde me cuesta más concretar, porque me voy por las ramas, pero me gusta escribir cuando tengo tiempo, la verdad. En el año 2020 conseguiste una Starting Grant del European Research Council para realizar el proyecto titulado Eficacia y eficiencia de la intervención de adherencia inicial a los medicamentos, ensayo controlado, aleatorizado y modelo económico. ¿Puedes resumir el objetivo de esta investigación y qué está suponiendo para ti haber obtenido esta ayuda de la ARC, de la Unión Europea? Sí, bueno, esta ayuda de la IRC para mí ha supuesto, aparte de un
una recompensa, ¿no? y un impacto importante para mi carrera. Para mí, yo siempre lo digo, es un sueño hecho realidad, porque es una continuación de este proyecto que he explicado antes, de este FIS de no iniciadores, y es el ensayo clínico en el que estamos evaluando el impacto de esa intervención que hemos diseñado con la información que recabamos con los pacientes, con los profesionales, sobre las motivaciones para no iniciar. Lo que hicimos después de aquel proyecto FIS, donde habíamos entendido el comportamiento y vimos que era un comportamiento prevalente y que además tenía un impacto en los costes, porque las personas no iniciadoras hacen más bajas, por ejemplo, con profesionales sanitarios diseñamos una intervención. Al final, lo que la persona nos dice, la persona iniciadora, es que ellos quieren plantearse alternativas al fármaco y tomar una decisión informada y compartida. Entonces lo que hicimos fue diseñar una intervención de toma de decisiones compartidas para personas con enfermedad cardiovascular y diabetes que requieren un tratamiento, y eso lo hicimos con los profesionales, con los médicos de atención primaria, con las enfermeras y con los farmacéuticos, que son los que están al principio del tratamiento interviniendo con el paciente, y lo validamos con pacientes. En la IRC, en la Starting Grant que me concedió, lo que voy a hacer es, o lo que estamos haciendo es un ensayo controlado aleatorizado con decenas de centros de atención primaria y unos 4.000 pacientes, para evaluar si esta intervención de toma de decisiones compartidas realmente mejora el uso que hacen los pacientes del fármaco, si mejora sus parámetros clínicos y si además eso tiene un impacto a nivel de sostenibilidad del sistema, si es eficiente, y para ello evaluaremos el coste-efectividad de la intervención a corto plazo y a largo plazo, viendo qué impacto puede tener un mejor uso de la medicación y una mejor adherencia en la enfermedad cardiovascular a largo plazo, mediante modelización matemática. Además, en el proyecto hay otra parte que para mí es muy importante, que es toda la parte de evaluación de proceso. En paralelo a esta evaluación del impacto de la intervención, lo que estamos haciendo es ver cómo de bien se asimila la intervención en el contexto real, si los médicos, las enfermeras y los farmacéuticos pueden aplicarla bien o necesitan adaptarla, si los pacientes la aceptan, e intentaremos no solo demostrar, si podemos, que esta intervención impacta, sino que es factible en el contexto real para facilitar su traslación. Entonces, bueno, estoy súper contenta, porque para mí es ver que me ha dado una oportunidad de demostrar que una intervención puede funcionar en el contexto y con suerte ver algo, un producto de lo que hacemos en la vida real. La vida real. Sí, como comentabas, tus proyectos requieren un elevado grado de colaboración con centros de salud y farmacias. ¿Podrías decirme algo sobre tu método de colaboración? ¿Eres capaz de crear una especie de tercera persona que no se parezca a ninguno de los que colaboráis, o cada participante mantiene su personalidad? Yo creo que es esencial que cada participante y cada rol profesional mantenga su particularidad y de hecho entenderla y adaptar el proyecto a esas particularidades y no al revés, ¿no? Sobre todo en los inicios de mi investigación, a veces diseñamos las intervenciones desde la teoría, ¿no? La teoría nos dice que si lo hacemos así el paciente mejorará, por tanto vamos a hacerlo así. Pero cuando intentas trasladar la teoría a la vida real es difícil, porque hay una complejidad del sistema, de una red donde además, en el caso de España, el médico, por ejemplo, y la enfermera sí que trabajan en un mismo equipo, pero el farmacéutico está totalmente fuera. Entonces, intentar hacer una cosa que encaje para todos no acaba funcionando. Entonces, lo que yo intento hacer en mis proyectos precisamente es implicar a estas figuras en el diseño para tener en cuenta sus particularidades y que la intervención se adapte a su realidad para que sea más aplicable. Cambio de tema, estás estrechamente vinculada a la universidad. ¿Qué opinas de compaginar la investigación con la enseñanza? ¿Te lleva mucho tiempo la docencia? Yo desde el 2013 aproximadamente, cuando acabé la carrera, he compaginado la investigación con la docencia. Es cierto que yo he estado siempre vinculado a un centro sanitario y por tanto mi carga docente no ha sido muy alta, pero me gusta dar clase, me gusta dar clase y también me gusta tutorizar estudiantes de doctorado. Y lo disfruto y no me quita excesivo tiempo.
En mi caso, quizás lo que es más complicado es compaginar la investigación con mi rol como jefa de calidad y seguridad del paciente. En 2020, precisamente cuando me concedieron la Starting Grant, yo pasé de tener una dedicación prácticamente exclusiva a investigación, que también hacía algo de docencia, para liderar la unidad de calidad y seguridad a la vez que lo compaginaba con la investigación. Y la verdad es que es difícil, porque no hay espacios en el sistema que tenemos en España, no hay un espacio claro para que los profesionales puedan dedicar a la investigación. Entonces supone hacer un poco de encaje de bolillos con tu agenda para poder trabajarlo todo. Por otro lado, me parece que me aporta el tener esas tres visiones de docencia, investigación y práctica clínica, hace que todo influya en lo demás, ¿no? Sí. Y mejora, yo creo, el enfoque para mi investigación y al revés, ¿no? Hace que pongamos el foco de la investigación en todo lo que hago también aquí en el PARC, ¿no? Y creo que eso es algo muy interesante. ¿Cuál es, en tu opinión, la mejor preparación intelectual para una persona, un estudiante que quiera hacer investigación en epidemiología? La verdad es que en el campo de la epidemiología y la salud pública se accede por muchas vías, ¿no? Somos un colectivo bastante heterogéneo, por lo que yo no diría que hay una carrera única para acceder. Es verdad que la gran mayoría de epidemiólogos pues, son típicamente médicos, farmacéuticos, psicólogos, pero tenemos colaboradores que son sociólogos. Sí que creo que es importante que una persona que quiera hacer epidemiología y salud pública se forme muy bien en las distintas metodologías y que además no se ciña a una concreta, que intente entender los grandes estudios de cohortes, que intente entender los estudios de evaluación de efectividad de una intervención, que se forme también en investigación cualitativa, porque al final las preguntas que nosotros respondemos se pueden abordar desde muchos focos, ¿no? Entonces creo que es importante que la persona que quiera dedicarse a esto, aparte de formarse mucho en su tema, se forme mucho en las maneras de responder a las preguntas. ¿Cómo te describes a ti misma? ¿Cuáles son tu mayor cualidad y tu mayor defecto como investigadora? Bueno, en esta línea de lo que hablábamos, yo creo que una de mis mayores cualidades es que soy muy metodóloga. Siempre, aparte de que un tema de investigación me puede interesar mucho, y el tema de la adherencia claramente es algo que he trabajado desde los inicios y que todavía hago, me interesan mucho las metodologías. Me parece muy interesante aprender sobre maneras diferentes de responder a una misma pregunta. Y eso ha hecho que me forme, como decía, en una gran variedad de técnicas. Y no es tan habitual, sí que hay muchos colegas que compartimos versatilidad, pero quizá no tanta. Pues yo he estudiado desde revisiones sistemáticas, evaluación económica, investigación cualitativa, y eso me permite, cuando alguien me plantea una pregunta, un clínico del hospital o un colega, me da herramientas para responder a esa pregunta desde distintos ángulos e incluso triangular, ¿no? Contrastar resultados cuando abordas un problema desde dos visiones distintas. Y yo creo que eso es algo que me ha jugado a mi favor. En esa misma línea, quizá mi peor defecto es mi alto grado de dispersión, porque todo me parece muy interesante, sí, todo me parece muy apasionante, y esto ha hecho que participe en proyectos de temas muy variopintos y que cree un poco de caos en mí y en el equipo. ¿Cuál es el recuerdo más gratificante que tienes de tu carrera científica, además de la RC? Es difícil, ¿eh? Bueno, la RC, por supuesto, pues fue un momento muy, muy feliz. Yo creo que lo que recuerdo con mucho cariño han sido las defensas de tesis de mis estudiantes de doctorado. Lo recuerdo, y la defensa de mi tesis, por supuesto, fue un día muy especial, pero casi he vivido a veces hasta con más nervios, sí, claro, el que un estudiante mío estuviera allí, ¿no? Para defenderse, y cuando han ido bien, porque todas han ido muy bien, son momentos que recuerdo con mucha alegría, ¿no? Pensar que
que tú has contribuido a que el virus de la investigación, ¿no?, se propague. ¿Y qué ventajas te ha proporcionado el conocimiento y la investigación a lo largo de tu vida, en temas que no necesariamente profesionales? Yo creo que hay muchas. A nivel profesional, por supuesto, el hecho de que yo esté ahora ocupando este cargo en el hospital, que no está directamente relacionado con la investigación, es consecuencia del tipo de investigación que hago, ¿no?, y de la manera que tenemos en investigación de responder a los problemas. Pero la verdad es que investigar me ha permitido relacionarme con personas que gran parte de mis amigos son investigadores, no necesariamente en mi campo, pero que son personas súper motivadas con su trabajo, ¿no?, que me explican cosas que me parecen interesantes siempre, ¿no?, y que siempre son novedosas. Me ha permitido acceder a un puesto de trabajo que nunca es aburrido, ¿no?, hacer que mi profesión sea un reto constante, ¿no? Y tengo que decir que al final yo creo que el investigador aplica su investigación a prácticamente todo lo que hace, ¿no? Yo siempre pongo, es una anécdota, parece una tontería, pero cuando he tenido problemas de espalda y cada decisión que he tenido que tomar sobre cómo intervenir en cada momento la he tomado en base al método científico, ¿no? Claro. Llegaba al punto de que la última vez que me compré un colchón hice una revisión sistemática para ver cuál era la dureza más adecuada. Y yo creo que sí, un poco lo impregna todo, ¿no? Pues se me han acabado las preguntas, María. ¿Te gustaría añadir algo a nuestra conversación? No, agradecer que hayas venido y esta oportunidad de poder hablar y explicar un poco de lo que hacemos. Qué bien. Bueno, pues muchas gracias. Como en otras ocasiones, estas entrevistas o diálogos están promovidos por la Fundación de Ciencias de la Salud, se emiten en directo, o la grabación es en directo y se emiten en un cierto día. El que la escuche puede hacer preguntas por WhatsApp, email, y se las haremos llegar y seguro que también las contestará. Muchas gracias. Muchas gracias.